Leemos Romanos 13:11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con ese aceite, de tal manera que nuestro corazón rebosa, Señor, hasta de compartir con otros la ministración que tú nos das. En esta noche, Señor, que comenzamos esta actividad de este despertar, fluye, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra corra y sea glorificada en los méritos de Cristo. Aún los amigos que están acá sean ministrados por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Dame esa palabra de ciencia, Señor. Dame esa palabra de sabiduría. Me sujeto a ti en todos los órdenes para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Seguros que lo hemos recibido. Y la iglesia dice, amén. Tomen sus asientos. Hoy vamos a hablar sobre motivos paulinos para despertarnos espiritualmente. Motivos paulinos o motivos del apóstol Pablo, basados en esa autoridad apostólica como era Pablo, para que nosotros consigamos motivos para despertarnos. Hay personas que han perdido un buen empleo porque se quedaron dormidos. Estaban esperando ese trabajo, estaban esperando esa oportunidad. Pero como duraron tanto tiempo desempleados, ya estaban habituados a no pararse temprano. Y cuando le llegó entonces la oportunidad, la costumbre de haberse descuidado en la disciplina de mantenerse despierto, prela entonces, no escuché la alarma. Otros que han ido a viajar, wow, se me fue el avión. Lamentos y lamentos por la pérdida de la oportunidad de lograr algo. Hay personas que han tenido que lidiar para no quedarse dormidos, para que el auto que conducen llegue hasta el sitio anhelado. ¿Cuántas personas han perdido la vida, verdad, por quedarse dormido ante el volante? Y no solamente peligran ellos, sino los que van con ellos. Hay veces que se va con toda la familia. O por lo menos los choferes de autobuses se quedan dormidos. ¿Y cuántas personas han perecido? Así mismo ocurre en la vida espiritual. El sueño espiritual, el letargo, el adormecimiento. Nadie se puede quedar dormido si antes no estuvo despierto. Nadie se va a quedar dormido sin antes no estuvo despierto. Adán, Dios, cuando lo levantó, si alguno se despertó, como dice la Biblia, siendo un alma viviente, fue Adán. Y despierto fue consciente de lo que Dios le había preparado. Despertó, llegó a ser un alma viviente, consciente de sí mismo y del entorno. Y también tenía conciencia del que lo creó. Despierto. Despierto corporalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y estaba tan despierto que
lo que Dios le decía lo entendía. Se extasiaba en la presencia del Señor. Un hombre despierto. Pero ese hombre, estando despierto, veía las bellezas de la creación, en las noches las estrellas, la luna que enseñoreaba en la noche, la gran lumbrera de la noche, y luego la gran lumbrera del día, el sol, que opacaba las estrellas, porque ahí están siempre las estrellas. Lo que pasa es que el sol opaca el brillo de las estrellas. De tal manera que Adán despierto veía y observaba eso. Y buscaba despierto, muy despierto. Incluso yo digo que la intuición de Adán era tan despierto que buscó ayuda para él entre los animales y no lo halló. No halló la ayuda. Y cuando Adán precisó internamente, internalizó su soledad, porque él estaba solo, pero parece que no estaba consciente de que estaba solo, sino hasta que despierto vio que entonces el elefante tenía su elefantita, el jirafo a su jirafa, el tigre a la tigra, el león a la leona y él soledad. Entonces se internalizó, estoy solo. Y Dios aprovechó esa conciencia interna de Adán para decir, no es bueno que esté solo. Le haré una ayuda idónea. Un hombre despierto se da cuenta que estar solo no es bueno. Y Dios dijo, no, bueno. ¿Y sabe lo que hizo? Le hizo caer sobre él un profundo sueño. Para poder dormirse hay que haber estado despierto primero. Se despertó Adán, pero primero se durmió profundamente. Y mientras se dormía profundamente, Dios le abrió el costado, la primera operación, el primer cirujano abrió, sacó una de sus costillas y se la llevó. Y cuando Adán volvió a despertar, si Adán había visto bellezas antes, si los monstruos marinos, el mar, los ríos, la fauna, la flora lo impactaron, hubo una belleza que superó a todas las bellezas. Digan amén las hermanas por fe. Hermano, Adán despertó. Y despertó y dijo, despierto, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué despertar? Despertó. ¿Verdad que cuando uno despierta ve cosas que antes no veía? Se da cuenta de cosas que antes no se daba cuenta, detalles que antes no los veía. Adán dice, pero ¿qué detalle? ¿Y dónde saliste tú? Y tocó a Eva. Wow, esto salió de mí, porque esto es hueso de mis huesos. Esto no es una gorila. Se parece un poco, pero no es. Esto es, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Un hombre despierto dice poema. ¿Ah? Adán estaba despierto. Tú eres mi despertar, Eva. Pero un día los dos cayeron en otro tipo de sueño espiritual. Los visitó un sopor, algo raro, vino a través de la garganta de la serpiente y empezó a bajearlos, sobre todo a Eva, empezó a hablarles y Eva se empezó como a marear, ¿verdad? Hubo un mareo, ya no era la misma coherente, la mujer coherente, no, la mujer empezó a decir cosas, a añadirle a la palabra de Dios. Y se sentó a comer con aquel caballero, las tinieblas, con un desayuno incluido. ¿Sabía usted que hay mujeres que logran escalar en algunas empresas porque han ido a una reunión con desayuno incluido? Que Dios bendiga a las inteligentes.
En una mesa se nos echó una broma a nosotros. Eva se sentó a comer con un extraño. Vino un aturdimiento tremendo. Y vinieron acciones y tomas de decisiones terribles. La primera pareja se nos durmió espiritualmente. Y el enemigo utilizó eso. Y fíjense que el sueño espiritual de Adán y Eva era tan profundo que cuando Dios llega al huerto buscándolos, estaban escondidos. Un sueño espiritual que separa de Dios. Un sueño espiritual que produce pánico cuando se oye la voz de Dios. Un sueño espiritual que provoca esconderse. Y Dios dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Tú no estás en el mismo nivel. No estás ubicado. ¿Cómo es eso que sientes temor? Que oyes mi voz y te da miedo. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Estás ahora en otro nivel, estás en otra condición. Y él le dijo, sí, porque la mujer que me diste me dio y yo comí. Y ahora estamos en este problema, temores, nos sentimos avergonzados, desnudos. No sé, Dios, esto es totalmente raro, es una realidad. Aunque estamos despiertos, pero no sé, este despertar no es espiritual. Ahora despertamos a una realidad de condenación. ¿Cómo salimos de aquí? Y la mujer dijo, pero es que fue que la serpiente me engañó. La que vive ya en las tinieblas, la que vive separada de la luz. El enemigo de Dios vino de ese lugar oscuro, invadió el hogar y entró el sueño. Entró el sopor, entró el letargo espiritual. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se puede tener victoria sobre el sueño espiritual? Ahí está. Y esa es la experiencia de todos los demás sueños espirituales que usted puede. Ahí está el génesis del sueño espiritual. Ahí está. ¿Cómo empezó todo esto del descuido? El sueño espiritual. Y Dios se dio a la tarea de crear un plan de cómo despertar al hombre. ¿Aló? ¿Cómo despertar al hombre? Y de ahí en adelante Dios dice a través de motivos. ¿Aló? Voy a motivar al hombre para que se despierte. Pero lo voy a motivar para que al despertarse no se vuelva a dormir. Puede dormir físicamente, pero espiritualmente, aún dormido, que pueda estar velando. Algunos entendieron eso y llegaron a decir, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo recuerdo en una ocasión estando en Turén pastoreando con María, que una noche estábamos dormidos los dos y de repente veo que se mete por la ventana un ser y me dice, yo no aguanto más. Eso de que tú y que los miércoles te vas para el Instituto Bíblico a dar clase, eso no es verdad. Tú lo que sales es que te sales por esta ventana y te vas a acostar con la vecina. Aquel ser me hablaba y cuando llegó al cuarto se me paró en la parte posterior y la figura era de mi esposa. Y yo tengo a María aquí al lado. Yo dormía, pero yo veía eso. Y ese ser que se paró allá se multiplicó. Inmediatamente tenía otro cerca de mi cuerpo y otro frente a mí. Y los tres hablaban y me decían, me acusaban, me hacían vivir una realidad de infidelidad. Y yo le decía, pero es que ustedes son mentirosos. ¿Cómo mi esposa va a estar aquí, aquí, allá, si la tengo aquí? Estaba luchando contra algo espiritual, pero estaba dormido. Físicamente estaba dormido. Ella me dice que luego me escuchaba que hacía porque en ese momento cuando yo rechacé aquello, este que estaba atrás se unió con este y aquel y entre los tres subieron y empezaron a atacarme con instrumentos de espadas, escardillas
Y mientras venían sobre nosotros, de mi boca salió una espada y empezó a pelear con ellos. Yo escuchaba literalmente cuando hacía plin, 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 y los vencí. Y se fueron. Y quedó una calma dentro del hogar. Y el Señor dijo, encuartélate, espíritu de celo viene. Esa semana no fui al instituto bíblico. Esa semana le dije a la iglesia, no voy a pastorear, me voy a encuartelar en mi casa. Ese día pasé coleto. Esa semana lavé ropa. Porque cuando Dios despierta a uno, no es para que simple y llanamente se despierte, es para que se mantenga despierto y lleve a cabo lo que en el Espíritu Dios le revela. El sueño es un gran peligro, pero Dios quiere motivarnos, hermano. Y Pablo, el apóstol Pablo, se puso en las manos de ese Señor para que Él lo utilizara para escribir, para mantener despierta la iglesia, para despertar al hombre. Porque cuando tú empiezas a leer el sueño espiritual y el despertar espiritual desde el primero, eso ha sido una batalla por tiempos, por siglos, donde el pueblo de Dios tiene un despertar, pero se vuelve a dormir. Y se vuelve a despertar y vuelve a dormir. Y hay una batalla entre el despertar y el dormir. Bendito el día cuando el evangelio llegó a Venezuela. ¿Despertamos o no? Del sueño, del letargo, de la ignorancia, del continuar haciendo cosas que a Dios no le agradaban, vino a nosotros un despertar. ¿Cuántos años tiene el evangelio en Venezuela? Más de 100 años. Quiere decir que Venezuela se puede meter en la estadística de una nación despierta ante el evangelio. ¿Cuántas iglesias tenemos en todo el país? ¿Cuántas organizaciones? Venezuela es un país estadísticamente, evangélicamente alcanzado. Ha sido alcanzado. Incluso se dice que ya debemos ser una plataforma misionera para ir a despertar otras naciones que no han tenido la oportunidad de escuchar por primera vez el evangelio. Sin embargo, en estos 100 años de evangelio, los que han conocido el evangelio saben que la iglesia ha pasado por momentos de sueño. Y hemos tenido momentos de un despertar. Hay testimonios en Venezuela. Yo he leído la literatura bautista, donde bautistas han ido a levantar una obra a un sitio donde no hay obra y ellos han llevado el despertar. Pero hasta los testigos de Jehová tienen una revista que se llama La Atalaya, Despertar. Entonces, eso quiere decir que pasamos por momentos de sueño y momentos de despertar. En este momento, mis amados hermanos, en todo el territorio nacional, los que de alguna forma tienen percepción, ¿usted cree que la iglesia en Venezuela está despierta? ¿O nos han estado adormeciendo? ¿Ha entrado un sopor? ¿Tenemos la visita de un viento extraño de avivamiento? Cuando nosotros leemos el contexto histórico de la carta a los romanos, ¿sabe usted que Pablo nunca había ido a Roma? Pablo no fundó la obra en Roma, tampoco Pedro. Pero Pablo tenía en su agenda visitar a la iglesia que ya estaba fundada en Roma. ¿Cómo se fundó? ¿Cómo llegó el despertar espiritual a Roma? La Biblia dice que el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, allí habían romanos en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Unos mercaderes que iban a hacer sus acciones económicas
a Jerusalén, a la capital espiritual de Israel, a las transacciones. Y ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo puso en la agenda a Roma. Porque ya lo decía el capítulo 1, versículo 8 de los Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del imperio romano. Hasta lo último de la tierra. ¿De qué tierra? De la tierra que había sido conquistada por Roma. Me seréis testigos. O sea, el despertar que ocurrió el domingo de resurrección, el Cristo está vivo, se levantó de la tumba y despertó a los apóstoles que estaban desanimados. Hay una tumba que le dan siempre al soldado desconocido y siempre hay una guardia custodiando esa tumba. La custodia no sé para qué, será para que el soldado no se pare. Pero hay una tumba que no tiene guardia. Hay una tumba que no tiene soldados porque ahí no está nadie. Esa tumba es la tumba de Jesús. No está en la tumba, está vivo. Y ese está despierto. Pero Él sabe que su iglesia se adormece. Él sabe que sus ministros nos adormecemos. Y Él sabe cómo está Venezuela. Él sabe cómo está el evangelio en este país. Y yo me alegro que el pastor, superintendente del distrito metropolitano y pastor de esta iglesia y el equipo hayan sido movidos a tratar este tema. Porque de alguna manera ustedes han hecho entonces un estudio concienzudo que a pesar de ser evangélicos y a pesar de ser pentecostales, no están despiertos al nivel que se quiere. Al nivel del ser. Entonces cuando Pablo tenía ese sueño de ir a Roma, de llevar el evangelio que Dios le había revelado a él, la Biblia dice que cada vez que intentaba tenía una oposición. Pero él le oraba a Dios: Señor, dame un viaje para Roma, yo quiero ir a Roma, quiero visitar a esos hermanitos que bueno, tú usaste soberanamente pero no hay ningún apóstol allá, pero son creyentes ya. Habían tenido la influencia de Pentecostés. Habían fundado una obra en Roma, pero el problema era que esos que habían ido de Roma para Jerusalén y de Jerusalén para Roma, otra vez, eran judíos con una mentalidad legalista. Y cuando fundaron la iglesia en Roma, sin tener el apóstol de la gracia, ¿cómo fundaron la obra? Con profundas raíces judías. Cristo, ¿verdad? Pero la ley de Moisés. Y levantaron la iglesia en Roma, pero una iglesia muy judía. Y predicaban a Cristo y se ganaban a gentiles. Pero cuando los gentiles entraban a esa iglesia judeo-cristiana, entonces ellos les aplicaban la ley. Pero como la gracia es tan grande, los gentiles se entregaban y eran salvos, pero después los circuncidaban. Y así era que crecía la iglesia en Roma. Una mezcla. Pablo también los llama que tenían unos que se llamaban los fuertes y otros los débiles. Habían unos que decían, yo no como carne. Ahora hay otra que decía, yo me la como con tocino. Habían unos que iban a la iglesia, pero también iban y se sentaban en la mesa de los demonios. Y después iban al culto, aleluya, y sentían la presencia de Dios. Y había quienes empezaron entonces a condenarse unos a los otros. Y había una tremenda mezcla y una confusión. Eso se llama sueño. Eso se llama letargo. Esa mezcla del evangelio con el judaísmo. Esa mezcla con el gnosticismo.
con el ascetismo, una mezcla, un sincretismo, produce sueño. Y aunque estaban creciendo, pero eran creciendo en sueño. ¿Hay eso en Venezuela hoy? ¿Hay una mezcla de creencias? ¿Hay un sincretismo? ¿Estamos siendo invadidos? Y Pablo, si Pablo llega a Venezuela hoy, le da un infarto. Le han pervertido el evangelio que él recibió por revelación. Le han pisoteado. Por eso la carta de Romanos es una carta para Venezuela. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Y Pablo escribe problemas. Hasta toca al gobierno de Roma en el capítulo 13. ¿Por qué se mete en ese tema Pablo? Y tiene que decirle a judíos y a gentiles: sométase toda persona a las autoridades superiores, aunque son Nerón y son los Césares, pero sujétense. ¿Por qué? ¿No le está gustando a usted el mensaje ya? Le gustó lo del sincretismo y le gustó esto, pero ya está, pastor, pase para allá el otro capítulo. Está en el mismo capítulo 13. Dios me dijo en Chile: usted no me va a Venezuela a predicarme acerca de la Biblia, predíqueme la Biblia. Y Pablo comienza a decirles, desde el capítulo 12, vida práctica, ¿sí o no? Hermanos, ¿cómo es eso que ustedes son espirituales, creen en Cristo? Entonces, si son hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No estén sacrificando los sacrificios judíos, preséntense ustedes, sálganse del judaísmo. ¿Aló? Pero también los gentiles, dejen esa vagabundería. Que todavía dicen aleluya y también se les sale la tuya. Dejen eso. Alabado sea Dios. Porque eso produce sueño espiritual. Vea las películas de Billy Graham, pero aparte las novelas, hermanita, porque eso te da sueño. ¿O no da? ¿O no da? No, es que si está dormida no sabe. Tenemos una iglesia con problemas. Sueño, letargo, aturdimiento. Y el apóstol Pablo empieza a dar una serie de instrucciones a los hermanos de Roma que se corrijan, que no se basen en el judaísmo, que tanto gentiles como judíos son culpables, que aquí lo que prela es la justicia de Dios, el evangelio de la justicia. Pero a medida que va desarrollando sus ideas, llega a esta porción que fue la que me conmovió, me llamó la atención en este momento. Y esto, para no olvidarme, porque parecía que era el tema que empieza a desarrollar la idea del gobierno en el capítulo 13, pero de repente hace como un giro y dice: ya va, me faltaba decirles algo importante. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Aló? ¿Cuántos saben en qué tiempo están viviendo? Pablo le dice a los hermanos de Roma, tanto a los judíos como a los gentiles: ¿ustedes saben en qué tiempo están? Ustedes como que están atrasados. ¿Estamos en el tiempo o no del Mesías? Pero del Mesías, ¿qué? ¿Lo estamos esperando o ya vino? Porque los judíos que estaban allí estaban creyendo que todavía no había venido, que el que vino no era. Y los que creían que había venido le torcieron la doctrina. Entonces, y esto conociendo el tiempo, o sea que Pablo da por sentado que sus receptores saben del tiempo. Yo creo que estoy ante evangélicos que conocen el manual de doctrina. Eso no es verdad. Hagamos un examen esta noche para que vean.
Vaya a los institutos bíblicos para que vea. Analfabetismo bíblico, doctrinal, infantilismo espiritual. Usted hoy le dice a los hermanos, busque Macabeos 5:5 y lo busca. Usted le dice, hermano, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Si Dios quiere y la Virgen, aleluya. Tenemos problema. Una mezcla. Sueño. Pablo dice, pero esto conociendo el tiempo, les voy a dar motivos para que se despierten. Dice Pablo, el primer motivo es que ustedes deben conocer el tiempo. Alabado sea el Espíritu Santo. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En cuanto a gobierno, es un problema en Venezuela, porque no interpretan entonces la escatología gubernamental del mundo. Usted ya no sabe que en Daniel Dios le presentó a Nabucodonosor el sueño de los tiempos. El tiempo representado por el orden político. No, el tiempo de Babilonia. ¿Sí o no? El tiempo de Medo-Persa. El tiempo de los griegos y el tiempo de los romanos. ¿En qué tiempo estamos? ¿Estamos en el tiempo del reino judío? No, ellos se les quitó el reino y el reino le fue pasado a los gentiles. ¿Sí o no? ¿Estamos en el tiempo de los gentiles? Entonces, ¿por qué los evangélicos están dando la candidatura para que la iglesia reine? No saben entonces los tiempos. Y este tiempo del gobierno gentil todavía le falta uno más poderoso, que es la bestia. El último rey del gobierno gentil es el anticristo. Entonces la iglesia ahora está viendo otros tiempos por otra Biblia, no sé cuál. Es el tiempo de agarrar a Miraflores. Es el tiempo de agarrar las gobernaciones. Usted está desenfocado. Despierta, ministro. El tiempo que tú estás viviendo. Proféticamente estamos en el tiempo de los gentiles. Jerusalén será entregada a los gentiles y será hollada. Hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el tiempo profético. Usted ve la escatología de Pablo clarita en Romanos, ¿sí o no? Y le dice, hermano, yo no quiero que ustedes ignoren el misterio de por qué Israel se endureció. Eso es un misterio, porque ellos se endurecieron y ellos tropezaron para que los gentiles entráramos. ¿Y hasta cuándo van a estar duros? No dije maduro, dije duro. ¿Hasta cuándo van a estar duros? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces estamos en el tiempo de que entre la plenitud de los gentiles. Iglesia, despierta a ganar almas en Venezuela. Hay que ganar la plenitud de los gentiles. Hermanos, tenemos que volver, pastor, a escatología. Hay que volver a la Biblia. Cristo viene. Hay que volver a despertar la iglesia. Pablo dice, yo creo que ustedes conocen los tiempos. En Tesalonicense le dice, hermano, en cuanto a los tiempos, no tengo necesidad de decirle. Ustedes conocen. Pero no es verdad que conocemos. Lo damos por sentado. Hoy al nuevo creyente le metemos pan, 16 doctrinas, tucutum, chupulum. Nombre del Padre, del Hijo, los bañamos. Porque hay tanta falta de agua hoy que en los bautizos se aprende y se aprovecha para echarse el bañito. Pero no ha nacido de nuevo. Tiene 5 novias y la que tiene tampoco es de él. Alaba lo que está vivo. No hay cambio. No hay nuevo nacimiento. Pura cotufa, perro caliente.
pura bala fría. No hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay experiencia, estamos dormidos. Pero en esta semana vamos a despertar, vamos a volver a la palabra. Aleluya. El primer punto, ¿cuándo despertarse, hermano? El apóstol Pablo dice, ¿cuándo? Esto, conociendo el tiempo. Si tú no conoces el tiempo, no te vas a despertar. Porque tú vas a ver las cosas distintas. No, 5 minutos más. Y apagas el despertador, yo me quedo 5 minutos más. No. ¿Por qué reloj te estás guiando tú? ¿Por cuál reloj? ¿El reloj de acá? El reloj de acá tiene un problema. ¿Por qué? Retrocedió 10 grados. Díganme ustedes, todos los relojes que están aquí están igualitos. Entonces no nos podemos guiar. La iglesia no puede tomar en cuenta ni el gregoriano ni el otro. Nuestro reloj es la Biblia. ¿Qué tiempo estoy viviendo? Alabado sea el Espíritu Santo. Por ese tiempo es que el reloj me está diciendo, ¿y qué hora estará marcando en esta hora? Porque para la venida de Cristo visible habrán señales, pero para el rapto no hay señales. El rapto es un abrir y cerrar de ojos. Nosotros como iglesia tenemos otro reloj. Y ese reloj lo tenemos es por el Espíritu Santo. El único que sabe a qué hora. Amigo, ¿cómo está tu reloj espiritual? ¿Tú sabes en qué tiempo estás viviendo? Nos están diciendo, hermanos, que esto ya es el tiempo. Conociendo el tiempo. Y Pablo dice que es ya. Dije ya. El Espíritu Santo tiene un ya para la iglesia. Dije que el Espíritu Santo tiene un ya. El ya. Aunque todavía no, pero es ya. Eso lo aprendieron los apóstoles. Cristo le dijo, vengo pronto. Y ellos empezaron a esperarlo desde ese momento. Y esperaban que viniera el otro día. Porque el que tiene esta esperanza se santifica. Se aparta de toda vagabundería. Porque sabe que Cristo puede venir hoy. Porque es ya. Yo recuerdo que el Espíritu Santo, usando al hermano Eladio, le mostró los 3 principados. Y el Señor lo mandó a buscar 7 hombres o una mujer y 6 más, que entráramos en 7 días de ayuno. Y Él me convocó, para hacer rápido la historia, me convocó para esos 7 días de ayuno. Y yo tenía otro compromiso. Y Él me dio Botello, el Señor me mostró esto. Y nos dijo que nos metiéramos 7 días de ayuno. Y yo le dije, bueno, eso es fácil, hermano Eladio. Somos 7. Sí, bueno, un día cada uno. Palabra de sabiduría. Se pusieron tristes, hermano, todos. Y me dijeron, Botello, no creemos que es un día cada uno, sino 7, 7. O sea, los 7 días, Botello. Oye, pero una salida tan salomónica como la que yo estaba dando no prosperó. Entonces yo le digo a los hermanos que están sentados allí, Miguel Parra, Ildemaro Riva, Edgar Gómez, Jorge Hidalgo, el hermano Eladio y mi persona, no estaba la hermana Mireya. Y yo le digo, bueno, si es Dios el que está hablando aquí, si fue Dios el que lo mandó a usted, vamos a orar. Si es Dios que confirme esto. Y estuvieron de acuerdo. Por lo menos en eso nos pusimos de acuerdo. Hermano, pongámonos de acuerdo en algo esta noche. Alaba a los que está Dios, porque alguna cosa va a ser Dios, el Espíritu Santo esta noche. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo. En algo, en medio de este sueño, en este letargo que hay, esta confusión. ¿Alguien se puede poner de acuerdo? Y estuvieron de acuerdo en que oráramos y comenzamos a orar, hermano, una oración de esas que parecen cuando como un palo de agua está cayendo. Aquello era shh, y una fuerza, hermano, de orando, pero así como empezamos, así también se fue la cosa. Es como que esta noche usted reviente aquí, aleluya, candela, pero mañana se enfría. Y estamos en cultos de fuego, pero al salir, la esposa le apaga la llama.
Apenas no encuentras las llaves del carro y ya se le metió otra vez el que te conté. Bendito sea el nombre del Señor. Es una cosa, hermano, horrible. Somos como la plancha. Nos enchufamos y nos desenchufamos. Aleluya. Mientras estamos aquí, fuego por todas partes. Pero cuando estás en la cocina que no hay agua. ¡Uy! ¡Maduro! Salado que está vivo. Pero tener que llegar a un nivel que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Viviremos encendidos, despiertos siempre. Pongámonos de acuerdo. Y oramos, pero nos apagamos. Pero a alguien Dios le da gracia. Y siento que me levanta y empiezo a orar. Taca, taca, taca. Y el Señor dice: sigan clamando que la respuesta viene. Entonces se volvieron a animar, se motivaron los demás y arrancamos otra vez orando, 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 orando. Y yo siento que me levantan y me elevan y me llevan al espacio sideral. Rompo un celofán, así fue la experiencia. Rompo el celofán y me vengo otra vez. Pero cuando me vengo para el cuerpo, allá viene una bola de fuego detrás de mí. Allá viene persiguiéndome. Y cuando entro al cuerpo, entra el fuego otra vez. Y empiezo a hablar en lenguas e interpretación. Y dice el Señor: Miguel Parra, te he hablado 3 veces que te metas en ayuno y no lo has hecho. Edgar Gómez, tú dices que eres muy flaquito, porque eras muy flaquito antes. Tú eres muy flaquito para aguantar 7 días. Yo soy quien soy, fortalezco. Tú, Jorge Hidalgo, tienes un enigma en tu ministerio. Los enigmas los resuelvo yo en mi presencia. Y tú, tú dices que hoy no, que mañana tampoco. Yo, Jehová, digo que es ya. Y ahora. Vámonos, mañana estamos en ayuno. Alaba a lo que está vivo, alaba a lo que está vivo. Oh, oh. Siento por el Espíritu decir: aquí hay gente dormida, pero esta noche Dios le va a dar un giro. Un cambio en ti. Oh, santo. Cuando Dios despierta el espíritu de un hombre. Porque llegó el tiempo, pastor. Cuando Dios. Porque así como llegó el tiempo de las tinieblas a este país. Porque para todo hay tiempo. Ya el tiempo ha pasado. Pero yo siento que vienen nuevos días. Y eso no va a ser por el cambio en Miraflores, va a ser el cambio en el altar. Mi reloj no es el PSV. Mi reloj no es Diosdado. Mi reloj no es Guaidó. Mi reloj es el Espíritu Santo de Dios. Mi reloj a mí me despierta. Es Dios. No importa el tiempo ahora del hombre. El tiempo de los gentiles. El Espíritu Santo ungió a Habacuc y lo llevó a orar. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí viene Dios esta noche a levantarte, iglesia, en medio de estos tiempos ahora. Esto es conociendo el tiempo. Israel no conoció el tiempo de su visitación. No entendió el tiempo. Y ahorita hay un problema con los neopentecostales, con el problema del crono y el cairo. Y te aplican unas enseñanzas del crono y del cairo, pero lo que anda buscando es el cairo de la camioneta. Llegó el cairo de Dios para ti. Estamos en un cairo de prosperidad. Falsos profetas se levantarán porque eso es señal que está llegando el tiempo. Falsos apóstoles que se dicen ser judíos y no lo son. Que se dicen ser ricos y no lo son. Estamos en el tiempo. Hermanos, tengo que adelantarme. En cualquier momento suena la trompeta. Pero necesitamos tener una iglesia despierta. El Espíritu Santo me ministró y me dio: hijo, toda mi iglesia se va a dormir. Tú también te dormirás.
Pero no es igual dormirse con aceite que dormirse sin aceite. Porque las 10 vírgenes todas se durmieron. Ninguna quedó en pie. Aleluya. Todas se durmieron. La diferencia es que antes de dormirse, 5 se vinieron a la campaña. Entendieron el tiempo de preparar las lámparas. Y las otras dijeron, hoy no, mañana sí. Y los antediluvianos también dijeron, eso nunca va a suceder. Llover de arriba para abajo. No, porque lo acostumbrado de la tierra era un vapor que salía de la tierra y regaba. Nunca se había visto eso. Del ciclo hidrológico no existía. Bueno, cuando Dios habla, va por encima de lo que naturalmente está ocurriendo. ¿Dios habló a esta nación antes o no? ¿Sí o no? ¿Y está sucediendo lo que dijo? Entonces todo el mundo para el arca. Dije en serio, todo el mundo para el arca. ¿Y cuál es el arca, pastor? El entendido. ¿Entiende? El arca ahora está en todas partes en Venezuela. Porque el arca es una convocatoria del Espíritu Santo para salvar. Es un proyecto de Dios. Es el tiempo de los gentiles, de que entre la plenitud, de que nos ganemos el mayor número de almas. Eso lo entendieron los 120. Vayan hasta el fin del mundo. Y si el rapto lo sorprende en ese trabajo, amén, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Y si vaya sembrando y sembrando, me lleva el Señor como Enoc, que caminaba con Dios hasta el día que Dios dijo, ya no vengo a verte más, Enoc, vente conmigo. Un día de esto, cuando usted venga hacia acá, en la buseta o en el metro, desaparecerás. Es el tiempo. Esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dios habla aquí en Caracas hoy. Esta palabra habla aquí en este lugar. El ya del Espíritu Santo. No pospongas. Y mira lo que dice el apóstol, porque es importante, que es ya hora de levantarnos. ¿Se metió él en el sueño, sí o no? ¿Por qué Pablo se mete en el sueño? Le dio sueño. Le dio sueño. Es que esas batallas de Pablo, hermano, ¿qué le dio a Abraham cuando Dios pactó por él? Cuando estaba con aquellos animales, el terror de una gran noche vino sobre el hombre de fe. Y el sueño lo venció. ¿O no? ¿Quién fue el que se quedó despierto? Dice que una antorcha se movía entre las ofrendas que Abraham había presentado. La antorcha para allá y la antorcha para acá. Abraham se quedó dormido, caballero. El fiel es Dios. Nosotros nos hemos dormido, pero aquí está esta noche fiel, diciéndonos, ya, despiértate. Iglesia mía, despiértate. Él ha sido fiel y será siempre fiel. Si somos infieles, Él permanece. Pero ¿sabe lo lindo de esto? Que antes que todo esto viniera, hubo un remanente en quien Él depositó el aceite. Aló.
En la crisis, cuando la mujer, aquella que tenía el acreedor que ya venía a buscar sus hijos, pero bendito el día cuando esa mujer, dentro de toda la propiedad, agarró una tinajita, una vasijita y la llenó de aceite. Y la guardó y se le olvidó. Y siguió viviendo y viviendo y viviendo y se le acabó todo hasta el día, el tiempo que los acreedores venían a buscar a sus hijos. Cuando ya le llegaba el tiempo, ella dijo, nada, mi esposo era un hombre de Dios, pero me dejó sin plata. Evangélicos que no proveen. Son limpios por la sangre de Cristo. Y limpios. Nada. Alabado sea el Espíritu Santo. Tu siervo. Mujer no tenía donde agarrarse. El hombre, un hombre de Dios, pero no supo preparar. Supo administrar. Por eso ser esposa de un ministro, piénsalo bien. Piénsalo bien. No, que a mí me gusta andar en avión. No, que cuando yo llego me dan manzanilla. Pregúntale a María que si pusiera regresarme, me regresa mi mamá otra vez. Esto no es fácil. Es que Él es fiel, hermanos. Entonces, ella en la desesperación dijo, pero todavía aquí hay una reserva profética. Eliseo, voy ahí a hablar con él. Y ella fue y le dijo, mira, tu siervo era evangélico. No se robaba los diezmos. Yo soy testiga de eso. Él era medio flojo, pero ladrón no era. Bachaquero no era. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso no se roba la luz. Se nos juega aquí, no. ¿Ah? Es un hombre de Dios. Lo que le hace falta es un estudio bíblico sobre administración. Y le digo, siervo, mira, pero me vienen a buscar los acreedores y mis hijos. Yo no quiero que se me vayan del país. Yo no quiero que se me vayan del país. Yo quiero que esta diáspora se pare. La única alternativa la tienes tú misma. ¿Cómo? ¿Qué tienes en la casa? Tu sierva lo único que tiene es una vasija de aceite, una suavidad. Dicen los larenses, no tienes nada. Cuando aquí, mire, aquí falta aceite por todas partes y tú tienes una vasija. Es que no abre los ojos, despierta. Iglesia, nos queda la vasija. Mire, tenemos un recurso. Yo lo siento esta noche, hay algo aquí en casa. ¿Qué tenemos todavía? ¿Qué recurso nos queda? Se llama el Espíritu Santo. Levanta y alábalo. Con esa vasija vamos a hacer algo esta noche. Nos vamos a motivar, nos vamos a incentivar. Yo lo que tengo te lo ministro. Ahora recíbelo por la palabra. Despiértate ahora. Aquella mujer se fue a su casa en obediencia, agarró su vasijita y vénganse para acá, hijos. Los hijos también van a creer. Unción para la familia esta noche. Esas mujeres abandonadas, esas mujeres que dicen el hombre ya no está, pero tu marido es tu hacedor, dice la palabra de Dios. Él es tu esposo. Enciérrate con tus hijos, con el Espíritu Santo. Ustedes son mayoría ahora. Hijo, pásame la Biblia. Pásame el himnario otra vez, hijo. Y ese muchachito que colabore. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volvemos al altar familiar. Vamos a volver a Dios. Vamos a volver a la aleluya, a la alabanza. Vamos a volver a los coritos. Tenemos todavía aceite. Alaba a los que está vivo. Vamos a creerle a Dios. El Espíritu Santo. Le decía el hermano Luis, hermano Botello, siempre hemos hecho esta fiesta para Nueva Vida nada más, pero ahora vamos a extender la invitación. El que quiera venir, que venga. Entonces Dios le dice a la mujer, vete a las vecinas y quítale todas las vasijas que haya. Toda, busca. Hermano, traiga otro mañana.
Métanse, créanle a Dios. Aquí hay aceite, no porque lo haya traído botello. Yo mismo necesito de este aceite. A mí también me ha caído el sueño, hermano. A mí también me ha doblegado la crisis. Yo también caigo en los insultos a Maduro. Como se nos va la luz allá, el gas. Pero Jehová es mi pastor. ¿Lo creemos o no lo creemos? El Espíritu Santo nos dice: ustedes tienen el aceite. Les dejé. Y ella empezó a llenar y a llenar y a llenar. Pero de acuerdo a la medida de fe, hasta que dijo: hijo, mamá, se acabaron. Ahí cesó el aceite. Y ella fue allá. ¿Qué hago con el aceite? ¿Qué nos puede darnos el Espíritu Santo? Bueno, véndelo. Véndelo. Y con lo que te quede, vivan ustedes con su familia. Solo el Espíritu Santo va a mantener familias unidas. Es nuestro último recurso. Si despertamos del sueño, si despertamos del letargo, es el tiempo, es el momento, es el ya de Dios. Y es de levantarnos. Dije de levantarnos. Voy a terminar aquí porque debo seguir mañana esta temática. El Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón. Pero yo quiero orar por la mamá, el papá que entendió esta verdad, el amigo que está aquí esta noche. Tú no viniste aquí por casualidad. Tú estás en la casa del aceite. En esta casa todavía hay aceite. Aunque está en unas limitaciones como aquella mujer. Hay limitaciones en esta iglesia. Hay algo como una orfandad, como que se han sentido solos. Aleluya. Yo me puse a decirle: Señor, el nido está solo otra vez. Se fueron mis hijos y empecé a decir en las iglesias: el nido está solo, nos sentimos solos. Y el Señor me dijo: no me ofendas, no me vuelvas a ofender. Nunca los he dejado. El nido no está solo. Y es verdad. Allí en la casa pastoral he tenido la visita del Dios que me dijo: predica el despertar en Venezuela. No estamos solos, Luis. Jamás digas eso. Jamás digas eso. No digas que estás solo. Aleluya. No sé quién esta noche quiere pasar aquí al altar a orar con el pastor Botello. ¿Dónde está ese amigo que entrega su alma al Señor? Levántate. Reconcíliate. Acércate al Espíritu Santo esta noche. Él está aquí. Viene algo nuevo para ti. Si ese amigo está acá, ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Esa dama, ese caballero que está acá. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo tiene un propósito contigo en esta noche. Es hora de levantarnos del sueño. Es el tiempo. El Espíritu Santo todavía está dando tiempo. Pero un día de esto ya no vamos a estar aquí. La iglesia se va, hermanos. Así que, amigo, aprovecha el tiempo de Dios. ¿Hay esa persona acá esta noche? Los hermanos están orando por ti. Tú tomas la decisión. Tú tomas la determinación de caminar